Bueno, yo quiero agradecer en nombre del Grupo Montaña la presencia del alcalde, de Vallejo, que siempre, la verdad es que siempre está en estos eventos. Yo espero que además, ahora que ya es socio, venga con nosotros a alguna ruta, que es lo que tiene que hacer. Quiero agradecer también la presencia de nuestros amigos de la Asociación Sin Fronteras. Está aquí Pau, que nos vamos a ver dentro de muy poco, el día 10 de abril, si mal no recuerdo. 10 de marzo, perdón, 10 de marzo, que vamos a hacer una ruta conjunta. Y quiero agradecer la presencia de los representantes de Peñafurada, que el otro día también fue la cena aniversario. Allí estuvieron compañeros nuestros. Yo no pude asistir porque era el carnaval, pero sí que estuvieron compañeros nuestros. Y quiero agradecer la presencia de Camilo y de Óscar, de Mochileros. Sabéis que son los que, bueno, ellos hacen mochileros, pero también la productora es la que hace de Polixa en Polixa, lo visteis en San Timoteo en Luarca. Bueno, pues sí, poco a poco y sin darnos cuenta y casi de puntillas, pues nos escapa un año más, y vamos un año y otro año y otro año más. Un año difícil, social, económica, laboral, políticamente, todos los mentes, pero huelga hacer ningún comentario sobre cómo fue este año. Todos más o menos lo sabemos. Lo único que tendremos que mirar en futuro, pues con cierto realismo, con cierto optimismo y con cierto realismo. En lo que a nosotros respecta, en lo que al grupo de Montaña respecta, pues parece que fue ayer cuando nacimos, pero sin embargo ya llevamos 13 años. 12 más 1, diría alguien de motociclismo. Y 13 años conlleva pues cientos y cientos de kilómetros caminados, varias botas gastadas cada uno, cientos y cientos de kilómetros de sillas tomados, cientos y cientos de cafés y pinchos mañaneros tomados, pero sobre todo llevamos miles y miles de risas echadas. De momentos míticos, inmemoriales, inolvidables, y todo disfrutando de la mejor compañía que sois vosotros. Alguien me comentaba que acaso lo que mejor definía o encajaba sobre el grupo, que era el grupo, era un grupo de diversificación. Y yo decía, vamos, igualaremos con grupos que son discursivos. Y es cierto, cuando nos ponemos a hacer una mirada retrospectiva, vemos que hacemos de todo, que somos capaces de hacer rutas de 25 kilómetros, que somos capaces de hacer rutas de verdadera montaña, que hacemos limpieza de ríos, que acompañamos perros, y que celebramos incluso una fiesta como esta, que bailamos la conga y que bailamos el chocolatero. Y al fin, que lo que nos eche. Es cierto, al fin y al cabo somos un grupo de diversificación. Este pasado 2012 fue el año de la ruta nocturna, el de la incorporación y bautizo de los más pequeños a las actividades del grupo, el del campamento de los escopinos, el del afianzamiento de Setas en Luarca como un evento relevante del panorama gastronómico y cultural del occidente, el de los encuentros de los grupos de montaña de la zona occidental y de la Mariña Lucense, que os recuerdo que aquí fue la cena donde se acordó retomar esta iniciativa antigua del grupo de Peñafurada en Avia. Y 2013 pues lo iniciamos con rutas novedosas. Empezamos con la ruta de los perros, fue una pena, pero la verdad es que tenía una participación anunciada de 68 personas. Era colosal. A pesar del día, la hicimos y fue un éxito.
Este domingo próximo vamos a tener la Ruta de la Nieve, que también es novedosa. Y ya os anuncio que además hay una participación importantísima. Ya debemos de andar por 40 personas que van a venir. Y estamos proyectando pues nuevas actividades con los esculpinos, que yo creo que son el futuro, pues un curso de escalada, el curso de esquí que van a hacer el domingo, tiro con arco, que ya estuvimos, además hoy estuvimos hablando con Dolores y bueno, de hecho en el campamento ya hicieron un curso de tiro con arco y reeditaremos la ruta nocturna. Organizaremos en octubre la concentración de los grupos de montaña de la Marina Lucense y del occidente de Asturias. Nos toca a nosotros en octubre organizarla, porque los de Muros no quisieron. Y sin solución de continuidad tenemos las setas en Luarca, que es en noviembre me parece, y que bueno, que esperamos darles también un impulso. De hecho ya se iniciaron conversaciones. Bueno, pues todo este esfuerzo es gracias a vosotros y a la Junta Directiva. Yo quiero tener un recuerdo para la Junta Directiva, porque en ellos recae realmente el peso de llevar el día a día del grupo. Y además lo hacen muy bien. Muy bien, y yo quiero reflejar, en este momento quiero reflejar que yo me encuentro a gusto dentro de la Junta Directiva, porque hay iniciativa, hay muy buenas incorporaciones ahora, y quiero darles un homenaje, pero sobre todo quiero dar un homenaje a otra gente. Yo quiero dar un homenaje a un pequeño y selecto grupo de gente que son los que llevan las rutas, los socios que llevan las rutas. Son la gente que pasa calor, frío, lluvia, o sufre calor, frío, lluvia, nieve, 2 veces. Y que tienen agujetas 2 veces. Y son estos, es un selecto grupo. No voy a decir los nombres, todos lo sabéis. Pero, ¿qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin ellos? Yo, no sé, en realidad ellos son en la sombra quienes quienes mantienen el grupo, porque son los que buscan las rutas, las adaptan, buscan alternativas, y yo lo que quiero en este punto es llegar a pediros mayor implicación.